Déjeme poner a grabar, se me había pasado. Y bueno, y entonces todo eso lo vamos a compartir durante la clase de hoy, ¿ok? Las preguntas, ustedes tienen una opción para levantar la mano y allí poder hacer las preguntas. A veces cuando yo estoy compartiendo no puedo ver quién está levantando la mano, y así que me gustaría que uno de ustedes en ese momento tome la iniciativa, sea como mi secretario, y me diga, profe, hay una pregunta, no se escuchó bien, no se está bien. ¿Trajiste tu cuaderno en lenguaje? No, ahí los Por paso. favor, Voy a pasar después al limpio. chicos, Jesús, tienes es prendido tu importante micrófono. tener Jesús, los tienes prendido tu micrófonos micrófono. cerrados. Por favor, es importante tener los micrófonos cerrados. Verifiquen que todos los micrófonos estén cerrados. Ya lo apagó, profe. Gracias. Muy importante eso, mantener los micrófonos cerrados. Bueno, voy entonces a comenzar con la presentación de la asignatura. ¿Ok? Y después le voy a presentar la página. Ahí están viendo mi página, dice asignatura Comunicación primer semestre 2021. ¿Lo ven? No, no se ve. No, profe, Natalia García ha empezado la función de compartir pantallas. No se ve nada. ¿Ahí quedó? Ok, vamos ahí. Ahora sí. Ahora se sí. ve. Perfecto. Se puso negro porque se está cargando. Ahora sí. ¿Ven? Asignatura Comunicación primer semestre 2021. ¿Lo ven? Ahora sí se ve, profe. Muy bien, gracias. Ok, entonces vamos a comenzar cómo está estructurada la asignatura. Esta asignatura, como su nombre por ahí me preguntaba, es comunicación, y nuestra competencia sello asociada es trabajar con alegría. ¿Qué quiere decir esto? Que es realizar el quehacer diario manifestando actitudes positivas y propositivas frente a los distintos desafíos, proyectos y contextos en los que se desenvuelven. ¿Ok? Así que vamos a tener que, aunque tengamos situaciones que no sean tan agradables, la idea es mantener una actitud muy positiva ante todo. ¿Cuáles son las competencias básicas que vamos a trabajar en esta asignatura? Tenemos comprender textos informativos y expositivos, aplicando estrategias de lectura, considerando las necesidades de la carrera. La segunda competencia es redactar textos informativos en función del contexto, destinatario y propósito, según reglas ortográficas actualizadas. Y la tercera competencia es expresar ideas oralmente con claridad y coherencia, argumentando con fundamentos válidos de acuerdo al contexto académico y laboral. ¿Cómo trabajaremos? Lo haremos a través de esta aula virtual, donde ustedes van a disponer videos de apoyos externos, textos de lectura, una o dos páginas, videos conferencias para cada clase a cargo de mi persona, foros para resolver dudas y consultas de manera colaborativa, cuestionarios acumulativos, actividades autoinstructivas, mensajería para contactar al docente, en este caso para contactarme a mí, y evaluaciones sumativas. Todo esto lo tendremos semanalmente, ¿ok? Todas las semanas vamos a contar con diferentes. Richard, dígame. Profe, lo que sucede es que tenemos una compañera que tiene una dificultad para conectarse. Le pide un código de acceso a la reunión. ¿Cuál será ese código? Dame un minuto. Yo no tenía eso habilitado, pero vamos a ver. Código. Lo voy a copiar aquí en el chat para que tú se lo pases, porfa. Pero yo no lo habilité, no sé por qué está. 834 2501. Espera un momento. 5619. Muchas gracias, profe, y discúlpeme por haberla molestado. No te preocupes, gracias a ti. Ahí está, si otra persona lo necesita, ya lo tienes ahí en el chat, eso tú se lo puedes ir pasando, por favor. Muchas gracias. Entonces, quedamos en cómo trabajaremos, ¿verdad? Entonces, semanalmente contamos con
todas estas recursos con los cuales vamos a tener para trabajar nuestra asignatura. ¿Ok? Por favor, el micrófono. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a tener en la unidad 1, la comprensión lectora. Nuestros aprendizajes esperados son extraer información literal del texto, aplicando estrategias de comprensión lectora en textos informativos de acuerdo al ámbito de la carrera. Inferir explícita e implícitamente información a partir de textos relacionados con su carrera según estrategias actuales. Relacionar diversidad de textos con la experiencia, los conocimientos y las ideas propias. Todo esto está relacionado a la unidad 1. La unidad 2, comunicación escrita, aprendizaje esperado, planificar textos según la estructura básica de un escrito de acuerdo a reglas ortográficas vigentes. Producir textos informativos referidos a su especialidad según estructuras, formatos y características requeridas en su ámbito laboral. Profe, Josué. disculpe, Josué, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Gracias, Josué. Unidad 3, comunicación oral, aprendizajes esperados. Está planificar exposiciones orales para comunicar mensajes coherentes con los propósitos a su especialidad de acuerdo a instrucciones y procedimientos establecidos. Exponer un texto informativo extrayendo información relevante sin interpretar, aplicando técnicas de oratoria vigentes. Y fundamentar ideas, conceptos referidos a su carrera con razones válidas y pertinentes. Son 3 unidades entonces las que vamos a trabajar en esta asignatura, como tienen acá el resumen de cada de las 3 unidades, y aquí tienen el número, la fecha exactamente de cada sesión de clase. ¿Ok? Aquí abrí de la que no era. ¿Y cómo se evaluará la asignatura? Cada unidad tiene asociada cuestionarios acumulativos. Estos cuestionarios son cortos, son cuestionarios que cada uno tiene un valor de 6% y son 5 y la sumatoria de cada cuestionario da un 30%. Tenemos evaluaciones sumativas. La evaluación sumativa número 1, que tiene un valor de 20%, lo vamos a realizar en la semana 6. Aquí en esta unidad 1 tenemos 2 cuestionarios acumulativos, el 1 y el 2. Luego en la segunda unidad tendremos la evaluación sumativa 2, que tiene un valor de 20%, lo hacemos en la semana 11. Y aquí también en esta unidad vamos a tener un cuestionario acumulativo, que sería nuestro cuestionario número 3. Perdón. Y la unidad 3, tenemos una evaluación sumativa, que es la más alta de toda la unidad, tiene un valor de 30%, lo hacemos en la semana 16, y esta unidad tendremos 2 cuestionarios acumulativos, que sería el 4º y el 5º cuestionario. Y de esta manera tenemos el plan de evaluación, y de esta manera vamos a ser evaluados las 3 unidades. Esto les queda grabado y les queda allí, ustedes lo van a poder utilizar desde el aula virtual. ¿Okay? Así que no se pone mucho en copiar. Luego tenemos el examen para aquellas personas que no logren alcanzar un promedio de 5,5 después de haber realizado todas esas evaluaciones que les acabo de mencionar. El promedio, si supera, si es 5,5 o por encima de 5,5, no presenta el examen, no rinde el examen porque está eximido. Pero los que estén con 5,4 tendrán que presentar o realizar el examen, ¿ok? Y corresponde a un 30% de la nota, es decir, toda esa nota que tenían acumulado se va a sacar un 70% y el examen tendrá un valor de 30%. ¿Y cuáles son los contenidos? Los 3 contenidos de las 3 unidades son los que van a ir al examen. ¿Se entiende? Y tendrán, en caso tal de que no aprueben el examen, tienen una oportunidad con el examen de repetición, y este examen de repetición es una oportunidad que tiene el estudiante y debe solicitar en caso de necesitar el examen. Eso con relación a cómo
está estructurada la asignatura. Voy a presentarles el aula virtual. Denme un minuto. Aquí vamos. Esto que tenemos acá es el aula virtual. ¿Okay? Que usted ingresa con su clave, ¿verdad? Y tiene todas sus asignaturas puestas allí en el aula virtual. Creo que sí, ya la conocen, ¿cierto? ¿La conocen? Profe. Sí. 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 Ok, perfecto. Entonces, fíjense, nuestra aula virtual tiene todo lo que yo les decía que con los recursos que vamos a contar. Primero, aquí hay unas indicaciones generales donde le dice, revisa periódicamente todos los avisos y novedades generales que publicará tu docente. Entonces, este es el medio de comunicación entre nosotros. Esta es nuestra sala de clase. El foro de presentación, tenemos acá nuestra, bueno, este es el momento que tenemos acá para nosotros conocernos, ¿verdad? Y usted aquí puede en este foro, usted marca acá donde se pone la manito y usted puede allí escribir qué esperas conocer de este curso. De esta manera nos vamos conociendo un poco más. Y tenemos el foro de consultas al docente. Aquí podrás realizar consultas a mi persona sobre los contenidos de la asignatura. Este foro siempre va a estar acá, al principio. En lo que usted abra, se va a encontrar con este foro de consulta. ¿Ok? Para cualquier duda que usted tenga sobre una evaluación, o alguna situación que no pueda asistir a clase, que sí. Luego tenemos, bueno, la presentación de la asignatura, donde yo me presento, seré su docente, que ya yo se los comenté, pero vamos a hablar de estas orientaciones que hay que tener en cuenta para desarrollar la asignatura. Primero, las videoconferencias tienen asistencia obligatoria, ¿ok? Tienen un 50% de asistencia, que es necesario para aprobar este curso. Tenemos, recuerda conectarte a las videoconferencias con tu correo institucional y poner nombre y apellido para quedar en la lista. Las evaluaciones del curso se realizarán en clases, con lo cual si faltas deberás presentar tu justificación. Solamente podrán con un máximo de 72 horas a tu jefe de carrera y en caso contrario se evaluará con nota 1. Toda la entrega de las evaluaciones debe ser a través de esta aula. No pueden enviarme los trabajos por correo, ¿ok? Todo se hace a través de esta aula. Podrás eximirte de este curso si tu nota final promedia el 5.5. Se los expliqué hace poquito. Bueno, en esta aula encontrarás, les voy a mostrar todo lo que van a encontrar para que ustedes se vayan manejando y puedan entrar, revisarla, sin tenerle miedo a la página. Ustedes pueden ir curioseando su página. Bueno, la asignatura consta de 18 semanas, una por semana, nos vamos a ver solamente los lunes. Es importante que sepan que tenemos solamente estas 2 horas, desde las 7:50 o 19:50 hasta las 21:20. No me puedo quedar más porque yo tengo otro curso que atender a las 21:20 también. Entonces es importante que ustedes conversen con su docente de matemática porque no les puede quitar tiempo de mi hora de clase. ¿Ok? Si yo no tuviera cursos después, yo no tuviera problema, pero justamente tengo un curso que atender después de Entonces es importante que termine la asignatura anterior a la hora. Bueno, con respecto a las actividades de evaluación, han sido elaboradas para lograr y revisar el desarrollo de las competencias de comunicación. Por eso contarás con 5 cuestionarios acumulativos y 3 evaluaciones sumativas, lo que les acabo de mostrar en el PPT. Todos los detalles e información los puede revisar en la planificación didáctica de la asignatura. Ante cualquier duda, encontrarás un foro de consultas al docente que les permitirá contactar, en este caso a mi persona, quien estará atento a responder y apoyar. Este foro de consulta es importante que sepamos que lo vamos a trabajar de lunes a viernes solamente. No hay respuestas del foro de consulta sábado y domingo. ¿Ok? Hay que respetar el horario de descanso. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? De lunes a viernes y yo los voy a responder en las tardes. En las mañanas no puedo responderlo porque estoy en otro
trabajo. Entonces en las tardes, después de las 3 de la tarde, yo empiezo a responder los foros de consulta, ¿ok? Usted lo puede escribir el viernes y el lunes a partir de las 3 va a encontrar su respuesta. Traten de hacer las preguntas si el viernes en la tarde yo puedo dar respuestas, pero no necesariamente son automáticas, ¿ok? Son tan rápidas. A veces sí, si yo estoy conectada y puedo responderle temprano, yo no tengo ningún problema. Joana, dígame. Hola, buenas tardes, profesora. Hola, hola Joana. ¿El foro de consulta va a ser como privado o va a ser que todo lo veamos? Todo lo ven. ¿Sabes Todo que lo el ve, foro? pero Sí, buena pregunta, disculpe. Joana. ¿Sí? Explíqueme. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que el foro de consulta generalmente es muy importante porque la duda que tú tengas puede ayudar al curso completo. A lo mejor todos tienen la misma, están por ahí en la misma duda. Y al hacer tú la consulta y yo responderle, todos lo pueden ver y entonces todos salen de la duda en el momento. Entonces por eso se deja Perfecto. que sea para todos. Cuando Entonces, necesites algo particular, ¿ves este globito Ah, que está aquí? Aquí dice ¿sí? Natalia. Voy a mover esto para acá. Espera. Sí, lo veo. Ok, ya déjame mover esto para acá. Aquí dice mi nombre, ¿verdad? Natalia Margaret García Valles. Al lado hay un globito. Cuando tú lo marcas, entonces allí sí puedes escribir en privado. ¿Ok? Ah, perfecto. Y ahí es cuando tú me contactas en forma privada. Eso para ti, para todos. Vean bien, aquí Ya. en el globito Pero que entonces está va a acá. ser solamente por este medio, no por correo. No por correo. Perfecto. Con usted ningún tema por correo. Exacto, no. Solo Ya, por acá. profesora. Esa era mi duda. Muchas gracias. A la orden. Ok, entonces seguimos. Les deseo un buen desarrollo de la asignatura y buen trabajo. Aquí tenemos, y seguimos bajando, esto es todo, solamente todavía la bienvenida, no hemos llegado a la semana de clase. Aquí, si usted quiere ver lo que yo les mostré, el PPT que les acabo de mostrar, fíjense que cuando pone la manito, usted abre y se va a abrir una ventana donde está el PPT que yo les acabo de mostrar con las semanas de clase y todo eso. ¿Ok? Así que no le tengan miedo a la página, utilícenla, revísenla. Allí pueden entonces encontrar su PPT con todas las semanas de la clase y todo. Luego, en la parte de abajo, tenemos otro PPT que está aquí marcado, ¿lo ven? Cuando usted lo marque, se pone la manito, se va, no, yo creo que no llegan a ver que se abre algo acá, pero se abre la planificación de la asignatura. Toda la asignatura la van a encontrar en la planificación acá, ¿ok? Y ahí usted revisa lo que vamos a ver toda la semana y todo. Y tenemos el enlace permanente de Zoom. Yo se los envié ayer por correo desde el otro portal, pero si usted no consigue en algún momento el correo, usted entra aquí al aula y pisa aquí, mira donde se pone la manito. Al usted ponerle aquí, entra directamente al Zoom. ¿Ok? Aquí está siempre el enlace. No lo ven, lo dice. Y al marcarlo, lo lleva directamente a la clase Zoom, a esta que estamos grabando. ¿Ok? Aquí tenemos nuestros días de clase, nuestro horario. Y bueno, seguimos bajando y nos vamos a encontrar con nuestra organización de nuestra primera semana de clase, que es esta. Dice semana 1, unidad 1, comprensión lectora, que comienza hoy 22 hasta el 26. En este espacio, aquí está nuestra sección de aula virtual. En este espacio vemos la grabación de la videoconferencia. Esta videoconferencia va a ser puesta acá. ¿Ok? Entonces, si usted no puede asistir a un día de clase, en la siguiente clase o quiere repetir la clase porque quiere entender algo que no le quedó muy claro, usted viene acá, lo marca y ahí le va a abrir directamente esta clase que está siendo grabada. ¿Alguna pregunta? No. Yo, profe. Bueno, seguimos. Luego Profe, yo, tenemos, ajá, dígame. consulta los temas, o sea, acá, por ejemplo, el método de revisión y cosas así que sean tareas para nosotros, ¿va a ser como hacer ensayos, así, o sea, redactar texto o algo así? Sí, vamos a tener una actividad así. Ok. Esa es en la otra unidad, Ah, ok, gracias. en la segunda unidad. Tenemos entonces los recursos de aprendizaje, son todos, es el PPT que yo voy a explicar
en cada clase, que lo van a encontrar luego ustedes aquí. ¿Ok? Usted presta atención a la clase y luego cuando quiera copiar, viene a esta parte y lo abre y va a encontrar el PPT con el cual yo trabajé durante la clase. Cuando termina mi clase, pero usted quiere saber más de lo que hemos estado trabajando, usted se viene a la bibliografía y aquí va a encontrar dos textos. En este caso hay dos. Usted abre acá, pisa acá y va a encontrar un texto, el sistema lo lleva directamente a una lectura que le va a ayudar a comprender o a profundizar un poco más sobre el contenido que se vio durante la clase. Igualmente, hay un segundo texto que también le puede ayudar a profundizar más y le dice exactamente las páginas que va a leer. Quiere decir que es un texto más largo, pero se les orienta que lo que nos importa son estas páginas. Si usted quiere leer un poco más, tiene toda la libertad de hacerlo. Dígame, Gustavo. Profesora, disculpe, Sí. hay un compañero que pregunta si es que hay alguna forma correcta de que las notas queden guardadas. Hasta donde yo sé, las notas quedan en el intranet. Las notas quedan guardadas acá y yo las descargo. No entiendo la pregunta, sí. Hay O sea, dos sistemas de guardar las notas. claro, esa es la pregunta. ¿Dónde quedan registradas las notas que uno va sacando? Esa es la Ok. pregunta de fondo. Ok, ya la vamos a ver. Luego tenemos, para seguir profundizando nuestro contenido, además de los textos, vamos a encontrar videos. Entonces son videos cortos, 4 minutos, 5 minutos, ¿ok? Para profundizar un poco el contenido que se ha estado trabajando. En este caso tenemos dos videos, uno de formas de comunicación y uno de elementos de la comunicación y mapas conceptuales. Entonces, y ahí termina nuestra semana. No les puedo mostrar exactamente en este momento dónde van a ver la nota porque esta semana, esta unidad no lo tiene acá. Pero cuando estemos trabajando, la otra semana que venga, esa actividad que usted tenga que entregar, lo va a ver mucho más abajo. ¿Ok? Pero no, en este momento no está disponible para el estudiante visualizar. Pero quiere decir que más abajo, cuando estemos en una unidad que tenga que entregar una tarea, acá más abajo tendrá esa disposición o ese espacio para subir y cargar el trabajo. Y una vez que usted entregue el trabajo y yo lo evalúe, usted va a poder ver su nota y esa nota va a quedar ahí siempre guardada. ¿Ok? Lo que pasa es que en este momento, como es la primera clase, no hay evaluación. Pero cuando tengamos la evaluación, lo va a poder hacer. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? Ok. Esto es entonces digamos, nuestra organización de la clase. Toda la semana va a ser así. Vamos entonces con nuestro contenido del día de hoy. Vamos acá. ¿Ven mi pantalla? Sí, Ya la sí se ve. cambié. ¿Ven lo nuevo? Clase 1 Ya. dice comunicación clase 1. ¿Se ve? Sí, ¿Sí se ve? Sí. Ah, qué bueno. Yo pensé que no, lo saqué. Esperen. Es que esto era nuevo. Ay, yo necesito también pasar asistencia. Déjame ver qué son. Permítame un momentico para pasar, si puedo pasar la asistencia. Espera. Es complejo lo de la asistencia. Bueno, lo veo más tarde. Profesora, Ajá, dígame. disculpen, lo que pasa es que yo tengo una duda con eso. Es que yo quiero saber, ¿usted la asistencia la va a tomar dependiendo de las personas que aparezcan conectados acá? ¿O cómo es el tema? De las personas que estén conectadas acá. Ah, ok. Ya, esa era mi duda. Muchas gracias. Ah, perfecto. Es que hay una forma de pasarla. Yo las tenía acá, pero no sé si tengo que tener la otra página abierta.
Bueno, voy a empezar con el contenido un ratito y ahora lo paso, ¿ok? ¿Dónde está? Ahora me perdí aquí. Espera. Esta. ¿Vuelven a ver en mi pantalla que dice comunicación clase 1? No, sale No, una dice pantalla Zoom. Zoom. No, Dice no. Zoom. Dice Zoom. Esperen. Ahí voy. Ok, ahora sí la deben ver. Yes. Sí. Sí, ahora sí. Bueno, comenzamos con nuestra clase del día de hoy y ya iniciamos la unidad 1, que es comprensión lectora. Nuestro aprendizaje esperado es relacionar diversidad de texto con la experiencia de los conocimientos y las ideas propias. Antes de avanzar un poco más, la pregunta es, ¿qué entendemos por comunicación? ¿Qué entienden ustedes por comunicación? Es el proceso de intercambio de información entre las personas. Muy bien. Expresarse. Expresarse. Muy bien. ¿Qué más? Expresar y comunicar algo de diferentes formas o canales, ya sea hablado, escrito o a través de gestos. Muy bien. Excelente. Representa una forma de vida más evolucionada y mejor desarrollada. Muy bien. Intercambio. Dialogar. Dialogar. Aquí está. Transmitir y recibir información. Transmitir y recibir información. Muy bien. Dirimir acciones que deben hacer. Muy bien. Muy bien. Miren, están bastante claros. Voy a ver si esto me da aquí se supone que aquí tengo la asistencia. Bueno, los felicito, lo han hecho bastante bien, lo han dicho muy bien. Producción informe. Vamos a seguir. Yo les tenía una pregunta en mente, pero no. Ahí ven, ¿qué entendemos por comunicación? ¿Se ve? Seguimos. La comunicación. Entonces, la definición que yo tengo para ustedes, ¿la ven? Moví la página, ¿lo ven? Se ve, profe. ¿Sí? Sí, Ok. se ve. Es el proceso de transmisión de ideas o pensamientos de una persona a otra, con el objeto de crear una comprensión del pensamiento de la persona destinataria de esa comunicación. Es fundamental en nuestras relaciones sociales. La comunicación es un acto en que la persona establece contacto con otra para intercambiar y transmitir información. Pueden ser emociones, sentimientos, opiniones, etc. Nosotros no podemos estar sin comunicarnos, nosotros constantemente nos comunicamos. Así no querramos, algo hacemos. Si estamos molestos y estamos en nuestra casa y estamos molestos y aunque no quiera decir nada, mi cara y mi gesto está comunicando que estoy molesta, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, nosotros siempre estamos comunicando, así no querramos. Entonces, siempre hay algo, un mensaje que tenemos que transmitir. Tipos de comunicación. En este caso nos vamos a enfocar en la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En la comunicación verbal tenemos que se caracteriza por el uso de las palabras en la interacción entre el emisor y el receptor. Existen dos tipos de comunicación verbal, la oral y la escrita. La comunicación oral se realiza a través de signos y símbolos y o palabras habladas. Y la comunicación escrita se realiza a través de códigos. Jeroglifos, códigos escritos, las letras, la escritura nuestra son códigos escritos, son códigos. Nuestro español, nuestra combinación de las letras del abecedario son nuestros códigos. Y tenemos la comunicación no verbal, que se lleva a cabo sin el uso de palabras
y en muchos casos de forma inconsciente. Es la que yo les decía. Los movimientos corporales, las posturas, la mirada, la forma de sentarse, vean, si nosotros estamos así, si estamos molestos, si estamos tristes, ahí estamos transmitiendo también una información, aunque no estemos diciendo nada, aunque no sea oral o no sea escrita, pero es esa de la forma corporal. En la mayoría de los casos, tanto la emisión de los mensajes como la interpretación de estos son procesos realizados de manera automática o incluso involuntaria. Ahora bien, pregunta, ¿qué tipos de texto conoces? ¿Hay alguna pregunta anterior acá a los tipos de comunicación, verbal, no verbal, algún comentario? Esto descriptivo, argumentativo, expositivo, epitoral. Ok, hay textos argumentativos, muy bien. Informativos. Informativos, Científicos. textos científicos, muy bien. Narrativos. Informativos, Publicitarios. publicitarios, Líricos. Normativos. normativos, excelente. Fantásticos. Éticos. Eso, y fantástico, los que le contamos a los niñitos cuando van a dormir. Éticos. Épicos, muy bien. Entonces, ya han mencionado una gran cantidad y prácticamente los han estado clasificando, ¿ok? No todos son iguales, ¿cierto? ¿En qué se diferencian? De esos que En han el nombrado. objetivo. ¿Perdón? El objetivo, la forma de escribir. La cultura, la forma, el desarrollo. Cultura, forma, desarrollo. Bien. ¿Por qué es importante distinguir las tipologías textuales? ¿Quiere alguien leer y ayudarme un poquito con la lectura? ¿Por qué es importante distinguir tipologías textuales? Yo podría. Ok, ¿Se escucha bien o no? sí, perfecto. Ya. ¿Por qué? Manejar los tipos de textos conociendo su uso adecuado es importante porque permite enriquecer un escrito, porque se pueden crear textos diversos, claros y darle color a la escritura. Para poderlo hacer es importante tener dominio de las características de cada texto y la diferencia entre cada una. Exactamente, no es igual un texto científico donde te está hablando de una situación con una tecnología, unas palabras específicas muy técnicas, a un texto narrativo donde te está hablando de un cuento, de personajes que no existen, son fantasiosos, son muy distintos, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene una estructura, tiene un mensaje distinto y por eso se diferencia. Profe, Entonces nos entonces se podría, encontramos, ¿perdón? disculpe, entonces se podría decir que los textos tienen su propio motivo cada uno, ¿verdad? Un propio mundo. Claro, el autor tiene una intención en esos Esa es textos. la palabra. Entonces lo que llamamos la intención del autor. Entonces depende de cuál es la intención que tenga el autor, tendrá una estructura y tiene un motivo y tendrá un objetivo y tiene una manera de enfocar, de redactar el texto. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Tipos de textos. Entonces nos encontramos, las tipologías textuales son métodos y propuestas con el fin de agrupar o clasificar los textos o discursos. Estos textos de acuerdo a las características comunes. Si todos son, como por ejemplo, para narrar, para contar una historia, entonces son los textos narrativos. Si es que todos los textos describen o cuentan con detalles algunas situaciones, son textos descriptivos. ¿Ok? Textos argumentativos, aquellos que argumentan o sustentan o justifican una situación, y los textos expositivos donde simplemente transmiten una información. Vamos a profundizar cada uno de ellos. ¿Quién quiere leer? El texto narrativo. ¿Bien? Toda la descripción, desde tipo hasta abajo. Sí, todo lo que está en azulito. Dice texto narrativo, tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o ficticios. La narración suele ir entre las capas con el diálogo y con la descripción, dando lugar a textos complejos con distintas secuencias. Sé que lo leí al revés, ¿no es cierto? Toda narración se compone de una secuencia de acciones que realizan los personajes
Generalmente esta serie de acciones se organiza en los siguientes momentos. Ok, gracias, Olga. De nada. Entonces, Olga nos ha leído que el texto narrativo se compone de una secuencia de acciones. ¿Cuáles son esas secuencias? Hay una situación Me voy para inicial. adentro porque no escucho. Alejandra, ¿puedes silenciar tu micrófono? Gracias. Entonces, tenemos una situación inicial, que es donde van a estar los personajes, el tiempo en que están sucediendo las situaciones y el contexto en que transcurre la historia. El contexto es como el sitio, aquel espacio donde está ocurriendo la situación o la historia. Nudo o conflicto es esa situación que produce un quiebre o una problemática, ¿verdad?, de orden inicial y que puede provocar distintas reacciones de los personajes. O sea, es donde se genera el conflicto, ¿ok? O el problema. Y a partir de esa situación se van a generar acciones la manera de resolver el problema, que son todas esas distintas acciones. Reacciones de parte de quién? De los personajes que están en la historia, desencadenando las principales acciones de la historia. El desarrollo, en este caso, en este espacio se narran las reacciones de los personajes y nuevas situaciones que se dan a partir del nudo o conflicto. Todo como lo que se está generando, el movimiento, todo lo que desencadena el nudo. Y luego tenemos el desenlace o final, es cuando ya se resuelve el problema, se resuelve la situación y se establece y se organiza cómo va cerrando el fin de la historia. ¿Okay? Entonces, esto es lo que llamamos texto narrativo y ahora vamos a ver cuáles son los ejemplos más adelante de la historia narrativa. Tenemos entonces que los textos narrativos los podemos encontrar una narración literaria, una narración histórica o una narración periodística. Como tres grandes ejemplos de textos narrativos. La literaria comprende aquella narración que puede ser un cuento o una novela. La narración histórica que puede ser una crónica, una biografía o un diario. Y la narración periodística que se refiere a una noticia. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Profe, y la farándula, así como, ¿La qué? ay, ¿cómo se llama esa cuestión? Donde son revistas, no sé, las revistas, por ejemplo. Ese es otro tipo de texto, ya lo vamos a ver. Ah, ya. Texto descriptivo. Entonces, continuamos con otro tipo de texto. Tenemos los descriptivos. Si la narración es una modalidad textual que presenta hechos sucesivamente en el tiempo, la descripción, por el contrario, consta de las características de un objeto de forma estática sin transcurso de tiempo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo. La laringe es un conducto corto en forma de embudo que comunica la faringe con la tráquea. Está formada por varios cartílagos articulados entre sí y tapizados interiormente por una mucosa. En la parte superior presenta una especie de válvula cartilaginosa, la epiglotis, que se cierra para impedir el paso de los alimentos a la tráquea. En la zona central se encuentran las cuerdas vocales que al hablar hacemos vibrar con el aire expirado. Fíjense que aquí no hay un transcurso del tiempo, aquí hay una descripción. ¿Ok? Características, se usa el detalle, una detallada descripción de la laringe. Sus funciones fundamentales es definir, explicar e incitar. Tiende hacia la objetividad, es muy concreto este tipo de texto, es muy objetivo. Se centra en aspectos fundamentales del elemento descrito. Emplea mucho tecnicismo, fíjense que hay muchas palabras técnicas, predominan los adjetivos y sustantivos y se usan comparaciones y las enumeraciones habitualmente. Fíjense el ejemplo y todas las características que aquí se mencionan están presentes en el ejemplo que está acá también en la lámina. Entonces tenemos aquí un texto descriptivo. ¿Qué
tipo de texto puede entrar como un texto descriptivo, un texto científico, puede ser un texto descriptivo porque es netamente, describe netamente una situación, una investigación, ¿ok? No hay subjetividad, sino simplemente se describe algo que se está investigando. Un texto social donde se describe una situación social que ocurrió y ahí pudiese ser, depende del tipo de revista que tú mencionabas por allí, pudiese entrar, hay muchos tipos de revistas científicas y tenemos revistas sociales, ¿verdad? Entonces depende del artículo que tú estés describiendo en una revista. Y textos técnicos. Otro tipo de texto es el texto argumentativo. Estos se presentan las razones a favor o en contra de determinada posición o tesis, con el fin de convencer al interlocutor a través de diferentes argumentos. ¿Okay? Entonces, el argumentativo, como su nombre lo indica, trata de convencer a la persona que lo está leyendo el texto lo que se está explicando. Tiene que convencer a la persona, al lector, lo que dice. Estos tipos de textos pueden ser los divulgativos, informativos o textos ya más especializados. El discurso argumentativo es propio del ensayo y de la crítica en general. Cuando nosotros redactamos un ensayo, entonces en ese ensayo yo estoy exponiendo todas mis ideas y trato de explicar y convencer al lector de lo que yo estoy escribiendo en mi ensayo. Parte de los textos argumentativos. Tenemos, por ejemplo, las tesis. En una tesis se defiende, es una idea que se está defendiendo, se defiende una propuesta, un estudio que se pretende demostrar mediante argumentos, ¿ok? Cuando hacemos una tesis, entonces estamos presentando una problemática y a esa problemática le vamos a dar una respuesta. Y para darle una respuesta, yo hice una serie de experimentaciones y esas experimentaciones yo las analicé y voy a darle una respuesta a esa problemática con mis argumentos de toda la información que yo recopilé en esa investigación. ¿Ok? Por eso es que la tesis entra en texto argumentativo. Los argumentos, pruebas, son aquellas pruebas y razonamientos que sostiene la tesis y que experimenta el emisor para convencer al receptor. Y la conclusión, se formula la tesis y se resume todo dicho con claridad, ¿ok? Entonces, la conclusión es esa fundamentación o esa análisis o esa interpretación de los resultados obtenidos. Vamos con un ejemplo. Tenemos un tema, objeto sobre el que se está argumentando. Opinión o tesis es el punto de vista sobre el tema elegido y los argumentos son las razones que aporta el emisor para defender la tesis. Tenemos argumentos racionales que son basados en el razonamiento y la lógica, lo que nosotros nos lleva a pensar, a razonar, a llevar a una lógica y pretenden analizar el valor de los hechos con objetividad. Estos pueden ser hechos, datos, ejemplos, citas, ¿verdad? Que nos van a ayudar a nosotros a llegar a ese razonamiento. Yo voy a llegar a argumentos porque voy a tomar en cuenta alguna situación, algún dato que recopilé y eso me va a permitir a mí analizar. Hay también argumentos afectivos y viene basados en las emociones o en los sentimientos. Estos pretenden persuadir al receptor por medio de situación, de un razonamiento no tan racional, sino por emociones, ¿ok? Entonces el afectivo se antepone ante la razón. Y la conclusión que se reitera la tesis inicial. Se llega a la tesis. Vamos a hablar un poco de la lectura. Es una buena actividad para el cerebro. La Universidad de Chicago concluye en un estudio que la lectura te permite afinar la memoria, agilizar la mente, retardar el decaimiento propio del envejecimiento. Esto está totalmente comprobado, ¿ok? En el 2009, una investigación realizada por la Universidad de Sussex demostró que la lectura es una de las actividades más relajantes que tenemos en nuestra disposición. Por lo tanto, una de las mayores demostraciones de amor
que podemos manifestar a alguien cuando cumple años es regalarle un libro. En definitivo, leer es una actividad bastante accesible que da beneficios a nuestra mente y que probadamente nutre nuestras habilidades como nuestra salud y nos ayuda también a enriquecer nuestro vocabulario. En la medida que nosotros más leamos, vamos entonces a tener mejores palabras y vamos a poder expresarnos mucho mejor. Enriquece nuestro vocabulario. En la lectura, en la medida que nosotros hagamos ejercicio de lectura, podemos distinguir hechos de opiniones. Los textos argumentativos suelen combinar opiniones con hechos. Hechos que las van a respaldar. Para comprender estos textos es importante que sepas distinguir los enunciados que corresponden a hechos comprobables de aquellos que presentan un juicio del autor. Tenemos aquí un ejemplo. ¿Quién quiere leer el ejemplo? Yo, profe. Ok. Ya donde dice, ¿se escucha bien? Sí. Ya. Podemos decir que justamente estos serían los mejores momentos para crear, ya que es cuando se está relajado. Hay tiempo de inactividad y existe lo que se llama sueños diurnos. Durante el sueño hay actividades cerebrales que son similares a las que, según se comprobó, existen en periodos de creatividad. Y el despertar también es un momento propenso. Es famosa la anécdota de Paul McCartney, algo así, sobre la noche de 1964, en que soñó la melodía de Yesterday. Por la mañana la cantó bajito y la escribió. El cerebro necesita un respiro o pausa para la novedad. Perdonen por los cortes. Y Gracias. disculpe, profe, ¿podría silenciar por favor a Marta que está haciendo de repente ruido o silenciar a todos en general, por favor? Ok. Gracias. ¿Listo? Bien, entonces tenemos, el autor expresa opiniones sobre el tema. Entonces aquí tenemos los hechos y las opiniones del autor. Entonces, cuando el autor expresa opiniones sobre el tema, aquí está diciendo lo que él opina, ¿ok? Y cuando cuenta que las actividades cerebrales son similares, aquí es cuando él habla de una situación, ¿ok? El autor presenta hechos que va a complementar lo que él está opinando. Aquí habla lo que él está opinando y lo que está pintado en azul está mencionando un hecho o una situación. Fíjense que la historia de Paul McCartney sobre la noche que él tuvo ese sueño es algo que ocurrió y eso es lo que se llama hecho. No es opinión del autor, sino simple y llanamente es una referencia que él está haciendo y está como mezclando una opinión de él con algo, lo sustenta con algo que ocurrió. ¿Se entiende? ¿Cómo puede un escritor mezclar la parte de su opinión con la parte de algo que sí existió o que ocurre en el momento o que ocurrió en algún momento? Y eso es la combinación de hechos y de opiniones. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Aquí dice, los hechos se pueden comprobar y determinar su veracidad. Las opiniones son apreciaciones personales, por lo que no pueden juzgarse por su veracidad. Cada uno puede tener opiniones distintas. El poder de la perseverancia. ¿Hacemos esta lectura? Ya, profe, yo leo. Ok, Gustavo. El poder de la perseverancia. Cuando hablamos de perseverancia, estamos hablando de tener fe, de creer, de tener la convicción de que se puede lograr. Que no importa las veces que te caigas, lo importante es las veces que te levantes. Abraham Lincoln fue un hombre perseverante. En la década de 1831 al 1843
Intentó ser representante a la Cámara en varias ocasiones y fracasó. Del 1848 al 1858 aspiró a ser senador en 2 ocasiones, representante a la Cámara, vicepresidente de los Estados Unidos, y en todas ellas fracasó. En el 1860 fue electo presidente de Estados Unidos después de haber perdido sobre 10 elecciones. Cuando radicó su candidatura para ser presidente, un periodista le preguntó: «Señor Lincoln, ¿usted no se cansa de fracasar? Usted ha perdido más de 10 elecciones. ¿Qué le hace pensar que usted puede ganar estas elecciones?». El señor Lincoln le contestó pausadamente: «Para mí, esos reveses electorales no han sido fracasos, han sido resultados no deseados. Yo estoy llamado por Dios a conseguir la igualdad del hombre, por eso voy a ganar esta elección y voy a cambiar esta nación». Lo importante no son las veces que te caigas, que te hayas caído, son las veces que te levantes. Mientras tengas un sueño, una meta, un deseo por conquistar, tendrás que ser perseverante si lo quieres realizar. Tomás Alva Edison es otro ejemplo de perseverancia. Explotó más de 5.000 bombillas para desarrollar la primera bombilla. Si se hubiera rendido en la 3656, no hubiera alcanzado la meta. Nunca se desanimó, siempre veía que cuando no funcionaba, su esfuerzo había otra manera de hacerlo. El secreto es no desanimarse. Para perseverar es necesario vencer la duda, el desánimo y el temor. Esos son los enemigos de la perseverancia. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy bien leído. ¿Cuál es la tesis o punto de vista que nos quiere expresar el autor con este texto? La perseverancia. ¿Lo Que escuché nunca La bien? perseverancia es vital para mantener La perseverancia. el objetivo. La perseverancia. Muy bien. ¿Quién más opina? Que nunca hay que rendirse. Nunca hay que O rendirse. sea, la tesis como la perseverancia como un motor de vida, siempre y cuando los objetivos sean también como un movimiento personal y sincero. Y fíjense cómo están los hechos metidos en un texto y hay hechos y hay opinión del autor. ¿Lo bien? ¿Lo pillaron? La parte de Lincoln está, hay una Sí, parte lo he hecho. muy de hecho, igual la Lincoln parte de con Thomas Thomas Edison. Alva Edison. Perdón, Sí, y al eso. final pone opinión. Muy bien. Y al final está la opinión de él. Y al principio también está la opinión de él. Entonces hay una tesis de hecho y una tesis valórica entonces también. Aquí hay valor, sí. Está la Sí. parte emocional, la parte subjetiva de él. Porque plantea 2 tipos de tesis. Ya. Sí. Pero en el fondo, la tesis en el fondo es la misma. Lo único que te está buscando 2 hechos que sucedieron que te respaldan lo que él quiere expresar en su tesis. ¿Sí? En este caso, los hechos es para respaldar lo que está expresando. ¿Puedo seguir? Vamos con texto informativo o expositivo. Un texto informativo es aquel en el cual se presentan de forma neutra y objetiva determinados hechos o realidades. A diferencia de la argumentación, mediante el texto expositivo no se intenta convencer, sino mostrar. En los textos informativos, la estructura básica se aplica de la siguiente manera. Hay una introducción que se da a conocer el tema del texto y el propósito del autor. Está situada en los primeros párrafos. ¿Te acuerdas cuando te decía, lo vamos a ver más adelante, el propósito del autor? Aquí está. Desarrollo. Se da a conocer los hechos reales de forma ordenada. Además, se proporcionan ejemplos, datos e información visual que apoyan la comprensión de lo leído. Y la conclusión, que cierra el texto apuntando al propósito del autor. Generalmente se hace una síntesis de la idea principal. Entonces, esta es la estructura del texto informativo o expositivo. Tenemos introducción, desarrollo y conclusión. Es más sencillo. El texto informativo utiliza un lenguaje objetivo que elimina las marcas de opinión del autor. Para esto utiliza recursos verbales como los siguientes. Si es un texto especializado, puede incorporar una gran cantidad de tecnicismos propios del área del conocimiento, ya sean términos técnicos científicos
filosóficos, entre otros, dependiendo de la especialización que se esté trabajando. Y si se utiliza un vocabulario amplio y preciso para evitar la ambigüedad. Además, recurre a sinónimos y pronombres para evitar repeticiones léxicas. Entonces, este tipo de texto, como se fija, es un texto muy específico, utiliza un vocabulario muy amplio, preciso, evita la ambigüedad porque utiliza muchos técnicos, gran cantidad de tecnicismo. Los textos informativos pueden ser de carácter general o especializado. Los primeros informan un tema de interés colectivo, los generales, y estos textos pueden ser enciclopedias, noticias, informes, entre otros. En cambio, los textos informativos especializados corresponden a un área específica del conocimiento. Por ejemplo, el informe de investigación, las leyes, el paper, entre otros. ¿Estamos claros acá? Elementos complementarios de un texto. El complemento de un texto o conjunto complementario es otro conjunto que contiene todos los elementos que no están en el conjunto original. Dentro de los elementos complementarios que existen se encuentran los siguientes: las tablas, imágenes y notas al pie de página. Entonces, si se fijan, los textos, no toda la información viene dada en un escrito totalmente redactado en párrafos, sino que vienen sustentados o se ayuda o se complementa con una información en unas gráficas o en imágenes o en las notas al pie de página, ¿ok? Para comprobar o para complementar lo que se está diciendo. Bueno, aquí tenemos un resumen de la intención de comunicación del tipo de texto o del discurso, el tipo de texto y el tipo de escrito. Entonces tenemos, por ejemplo, en el tipo de discurso, el describir es la intención del autor que va a describir. Esto me indica que es un texto descriptivo y lo podemos encontrar en noticias, en cartas, en cuentos o en novelas. El tipo de discurso donde hay una exposición, donde se expone una situación o se explica una situación, eso me indica que es un texto explicativo y lo voy a encontrar en un libro de texto, en conferencia o en resúmenes. Cuando el autor está contando o narrando una historia, es un tipo de texto narrativo y lo voy a encontrar en cuentos, novelas, canciones, fábulas o reportajes. Si el autor quiere persuadir o convencer al lector, es decir, está argumentando, es un texto argumentativo y lo voy a encontrar en ensayos, artículos o poemas. Si exhortamos, si el autor está exhortando, está esforzando o está llevando a dar pasos, te está invitando a seguir una serie de pasos, es un texto instructivo y los encontramos en las recetas de cocina, reglamentos o códigos. O instrucciones de para armar alguna mesa, alguna situación. Profesora, Dígame, Gustavo. tengo una duda. ¿Los poemas en qué tipo de, Acá, de en el narrativo argumentativo, aquí está. Ah, ya, perfecto. Claro, porque me confundía, porque como corresponde al género lírico, yo decía, y las canciones también, a ver, me confundí, yo dije, ¿a dónde lo encasillo? Sí, porque normalmente el poema argumenta una situación, persuade, ¿sí? Expone de alguna manera puede ser como más romántica, pero está Ya. argumentando una situación y entra acá en Ya. argumentativo. Gracias. Informar, cuando el autor informa, es un texto informativo, como las noticias, un email, otro tipo de información, y cuando predice o se está anticipando algo que ocurre, es un texto predictivo, como los horóscopos o cartas astrales. Entonces, fíjense que aquí tenemos una tabla con un pequeño resumen de todos los tipos de textos y podemos ubicar generalmente los más comunes. Casi todos están ahí.
Y tenemos un ejercicio que dice, lea detenidamente los siguientes fragmentos e indique a qué tipo de texto corresponde. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Quién lee el primero? ¿Está acá? El de la gastritis. Roberto. Profe, yo lo leo. Ah, Vilma, perfecto. Ya. Dice, la gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica, que es la capa de células que reviste el estómago, dentro protegiéndolo de la acidez de los jugos gástricos. Aunque no es correcto, es frecuente que el término gastritis se ha utilizado como sinónimo de dispepsia, entre paréntesis dolor o molestias en el abdomen superior, así como síntomas de quemazón, presión o plenitud relacionado muchas veces, aunque no necesariamente con las comidas. Muchas gracias. ¿Quieres leer la desordenada? Sí, Yo, profesor. claro. Ah, vamos a darle oportunidad a Vilma, Braulio. entonces, a Braulio. Braulio. Ya. Gracias, Vilma. Bueno, la desordenada. Primer lugar, 2009. A Doña Clara te la encuentras en la esquina de Bandera con Catedral. Se la pasa tejiendo animalitos con coloridas hebras de crin de caballo que ella misma tiñe. En un trapo extendido en la vereda descansa su delicado zoológico, el que se niega a pinchar con alfileres, aunque se vuelve, por eso día por medio a un taxista le golpea el vidrio, una libélula azul o una señora pituca le pega en el ojo una ranita anaranjada. Doña Clara no hace ni el amago de rescatarla, se ríe nomás de la cara que pone la gente. Natalia Moreno, 43 años, La Reina. Ok. Vamos a ver qué tipo de texto es el de la gastritis y qué tipo de texto es la desordenada. De la gastritis es descriptivo. Muy bien. ¿Es descriptivo? ¿Todos están de acuerdo? Sí. 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 Formativo. Sí. Descriptivo. Muy bien, es descriptivo. ¿Y la desordenada? Argumentativo. Ajá. Argumentativo. ¿Qué más dice? Argumentativo. ¿Perdón? Narrativo. Narrativo. ¿Qué más? Narrativo y un poco informativo, porque cuenta algo de que le está sucediendo a la señora. ¿Cómo es lo que cuenta? ¿Cómo está? ¿Es informativo? ¿Es una Narrativo lo hace noticia? muy- ¿Es una noticia? No. No es noticia, para que no Algo se coloquial. confunda ahí con el informativo. No está por la onda de la noticia. Entonces, Es argumentativo. ¿está convenciéndonos a nosotros de algo? No, tampoco, no está contando Entonces no es algo. argumentativo. El argumentativo te trata de convencer. Entonces, Es como un artículo. Narrativo. Es narrativo. es narrativo. ¿Ok? Es como una historia. Es como un cuento. ¿Ok? Eso es como un cuento más que nada. Exactamente, es como un cuento. Entonces, narrativo. El argumentativo es cuando te trata de convencer, como las tesis. ¿Ok? Te quiere llevar a que tú entiendas una idea. Y el informativo te describe una situación, de una información y algo que sucede. Pero aquí, fíjense que habla, hay como una descripción bonita de una situación, se ve así como más como cuento, ¿no? Del asunto. Se ríe, habla de la libélula azul, todo eso. Pregunta. ¿Qué tipo de texto es el más útil para su quehacer como estudiante y el desarrollo profesional? De todos los textos que hemos visto. El informativo. El informativo y el argumentativo. Informativo y argumentativo. ¿Por qué? Y el científico también. Científico, muy bien. Porque son más prácticos para estudiar.
Muy bien, son más prácticos para estudiar. Muy bien. Se puede precisar la información con datos, con números, con cifras, con imágenes, con gráficos. Con tablas, exactamente. Bien. Muy bien. Y cuando ustedes tendrán que hacer un ensayo también en algunas asignaturas para él como estudiante, tendrán que describir situaciones, Exponer. exponer, Dispositivo. expositivo. Muy bien. Vamos a ver, resumamos lo que hemos aprendido hoy. Entonces, hoy trabajamos con la comunicación, vimos los tipos de comunicación, ¿sí? Sí. Vimos los principales textos: narrativo, descriptivo, argumentativo, informativo o expositivo. Y los elementos complementarios del texto, que acaban de mencionar por allí, de que en nuestra carrera o en su carrera ustedes van a utilizar tablas, gráficas, ¿verdad? E imágenes para utilizarlas en sus estudios y tal vez en su carrera. Sobre todo ustedes son de imagenología. Tal vez en la carrera van a utilizar mucho. Entonces, fíjense bien que aquí hay un pequeño resumen. ¿Quién quiere agregar algo más de lo que haya aprendido el día de hoy? Esta es la bibliografía. ¿Quién quiere comentar algo más? Profe, yo quiero hacer una consulta. Dígame, ¿cuál es la consulta? Su correo institucional, esto de aparte, su correo institucional aparece en el aula virtual en caso de que nosotros tuviéramos no un problema con el aula, sino una duda o un problema directamente con usted. Un problema conmigo. aula. Ojalá que no tenga ningún problema conmigo. No, me refiero con la asignatura. Te lo voy a copiar aquí a todos para que lo vean. N García O. Es una O, no es un cero, ¿ok? Ahí está. Ok, N de Natalia, García y O de Ovalles, para que lo asocien. O no es un cero. @enap.cl. Pero recuerden que la comunicación es por el aula virtual. Les mostré el globito en la parte de arriba donde pueden escribirme, que es como más privado, ¿ok? Y bueno, alguna situación. Cuando ustedes tengan alguna situación muy fuerte que para una evaluación, que miren, no sé, se enfermaron, y Dios los cuide, ¿no? Pero se enfermaron, ahorita estamos en una pandemia y bueno, todos estamos expuestos en algún momento que uno se enferme, y ojalá que nunca nos pase, pero usted le envía a su jefe de carrera y el jefe de carrera me pasa a mí la información. Pero si usted me quiere escribir, ahí está mi correo, no tengo ningún problema en recibir la información. Lo que pasa es que nosotros estamos enfocados más en el aula virtual y no está revisando por correo porque de verdad que es mucha información. Chicos, ¿hay alguna duda, algún comentario sobre lo que hemos visto hoy? Profe, estos puntos de los tipos de texto los vamos a desarrollar más a fondo en las otras clases, o sea, de las cuales vamos a ocupar personalmente todos nosotros así. Vamos a ir trabajando con la comunicación y tipos de comunicación y otros temitas. Y sí se va a utilizar algo de los tipos de textos, pero como más sencillito, no te asustes. Ya, ¿Okay? por ejemplo, no sé si hay una actividad, usted no pondrá hacer tesis, algo así o no. Claro, Tesis cortos. Claro, Ok. yo tranquilo, no te angusties que si... No es para prepararme nomás. No te preocupes, que no es tan difícil. No te preocupes. Ok, Les va a ir gracias. bien, tranquilo. Voy a pasar la asistencia, si me permiten un momentico. Estoy entrando ya aquí al otro aula, al portal para pasar la asistencia, ¿sí? Porque no tengo la seguridad con el Zoom de que me registre la asistencia. Traté de hacerlo, pero no me da. Entonces me voy directo aquí. Me permiten un momentico para pasar la asistencia de ustedes. Aquí voy. Me van diciendo presente, por favor.
Wow. A ver, Acuña Carolina. ¿Está? Acuña Carolina. Presente. Ok. Ahumada Cecilia. Presente. Alvarado Lorena. Presente. Antilef Rosana. Rosana. Aranguiz Arlene. Presente. Aros Felipe. Presente. Ok. Asagra Génesis. Génesis. Asagra Colupi Génesis. Alexandra. Berríos Sindiali. Presente. Coca. ¿Quién me habló? Berríos. Sí. Ok. Coca Nicole. Nicole Alejandra. Ok. Delgado Joaquín. Presente. Díaz Margarita. Presente. Díaz Wendy. Profe. Duarte Roberto. Presente. Escárate Carla. Presente. Flores Paloma. Paloma. Gárate Olga. Presente. Gómez Gustavo. Presente. Guerra Jessica. Presente. Hernán Margot. Presente. Hermosilla Gonzalo. Hernández Presente. Camila. Presente. Wow. Osfarber Berríos. Jennifer. Presente. Jennifer, ¿cómo se pronuncia? Osferber. Osferber. Wow. Jaramillo Vilma. Jaramillo. Presente. Llanos Karina. Presente. Mamani Joel. Martínez Richard. Muñoz Hugo. Presente. Muñoz Lalesca. Presente. Disculpa, Lalesca. Nahuel Phil Macarena. Acá, profe, presente. Navarro Camila. Cami. Navarro. Osorio Sabrina. Paredes Natalia. Paves Joana. Presente. Paves Peralta Catherine. Peralta Catherine. Pino Jesús. Presente. Pino Francisca. Quesada Juan. Presente. Francisca Juan. Bien. Ramos Juan. Presente. Reyes Braulio. Riquelme Miriam. Riquelme. ¿No están? Reyes, Riquelme. Roa Lisset. Riquelme Miriam presente.
Ah, ya te escuché, Miriam. Ok. Roa Lisset. Roa Lisset. Ok. Rodríguez Diego. Presente. Rosas Natalia. ¿Sabes? Rosas Natalia. Presente, profesora. ¿Sabes, Alejandra? Presente. Sánchez Natalie. Presente. Tirado Josué. Presente. Vilaza Marta. Marta. Presente, profe. Yanes Camila. Presente. Zamorano Lorena. Presente. Chicos, muchas gracias. Voy a tratar de buscar otro sistema que no sea este tan incómodo. Profe. Dígame. Consulta mencionó a Joel Condori que se cortó ¿A entre quién? una gran... ¿Apellido? Joel Condori. Sí, lo ¿Cómo nombré, con...? pero yo te Ya, que escuché. no. ¿Quién Ah, más? no es lo que... De los Ya, que mencioné, me faltó fue Antiferio Rosana, Asagra Génesis, Coca Nicole. Profe, acá Rosana Antilles. Ok, Rosana, ¿está? Bien. Sí, profe. Asagra Génesis, dígame. La asistencia, ¿por qué no la hacemos por chat mejor? Sí, no, hay un sistema, lo que pasa es que no logré que me bajara el Excel, porque el Zoom me da un Excel, pero la verdad es que no sé por qué no logré sacarlo. Así que no se preocupen, hoy fue así. Disculpen lo difícil, pero es que la parte de sacar el Excel es algo nuevo y no logré que me lo diera. Llegué como hasta la mitad del proceso. Asagra Génesis está, ¿no, verdad? O sí, Coca Tapia Nicole, Flores Paloma, Mamami Joel, Martínez Richard, Navarro Camila, Osorio Sabrina, Paredes Natalia y Peralta Caterín. Son los que me quedaron como inasistentes. Si están allí, yo igual no los veo. Bueno, chicos, esto ha sido la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, les invito a que revisen el aula virtual, hagan las lecturas, revisen los videos que están bien interesantes, ahí complementan un poquito más la información y nos vemos el próximo lunes a la misma hora y por este mismo canal. Chao, profe. Chao, profe. Gracias, Chao, profe. Gracias. Chao, que Súper tengan buena la una feliz clase. noche. Nos vemos. Igual usted.